Chocani, Xochimec, Teotlalpan. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del Campo Santo. Lili, Olivia, cariño, Chocani, Hualitlali, Tlecoto, Xoca, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. No pan Chocani, oh Chocani, y tu centlamanti, y ay de mí llorona, llorona, tú eres mi yuca. Neshwania ni mezcla soya Chocani, Jaimane ni miskawali. Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Reboso, reboso de Santa María, mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacho bonita, zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Así es más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear. Ellos son Cantares de México y el día de hoy nos da un placer enorme tener a Laura Díaz. Ella es directora y productora de este gran espectáculo totalmente mexicano. Qué orgullo, verdaderamente. Laura Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de que podamos compartir a todo tu auditorio un poquito de lo que es Cantares de México. A ver, cuéntanos, ¿qué es Cantares de México y cómo surge este gran proyecto totalmente mexicano? Así es, pues por el amor a México, por las ganas de que la gente viaje, tanto en el pasado como en nuestras tradiciones, 4,000 años que nosotros estamos presentando, 33 estampas que son sumamente rápidas, 2 minutos y medio, 3 minutos máximo, que te van llevando de emoción en emoción, vestuarios increíbles, como te digo, 33 estampas, cambios de vestuario también 33. También tenemos las disciplinas de danza folclórica, ballet contemporáneo, tenemos arte circense, donde las figuras que son los dioses los puedes ver en esta forma de arte circense, un espectáculo maravilloso porque tenemos un país maravilloso. ¿Cuánto tiempo te llevó integrar todo esto? Como dices, 4,000 años de historia, donde finalmente estamos haciendo un marcaje exacto de lo que es la cultura, la historia en México. Así es, 5 años desde el inicio, donde empezó a nacer todo sobre papel, vestuarios, todo.
5 años hasta llegar ya a este momento donde hicimos también programas y presentaciones para hacer ver qué le gustaba más a la gente, qué era lo que funcionaba, hasta llegar a este producto final. Ahora el vestuario increíble, impecable, bordado, como decimos aquí en México, a mano. Bordado a ¿de dónde es mano. originario? A ver, ¿por qué no platicas un poquito tú? Hola, yo soy Romina la Mexicana y yo estoy portando un traje de Hueyapan, Puebla, que es bordado a mano, es en lana, es un traje antiguo, básicamente. El tuyo. El mío, perdón. Sí, adelante. Mi traje es de Yucatán, es el terno yucateco confeccionado moderno y es de un diseñador chiapaneco. Ahora, culturalmente tiene mucho que ver, por ejemplo, el portar también estos collares. No nada más es para que sea bonito, tiene un significado. ¿Qué significado Así es. tiene? Pues es el misticismo, ¿no? que vivimos en México, toda esta espiritualidad que lleva cada uno de los vestuarios que tenemos en México. Sí, es un rosario, que de hecho pues nuestra cultura es muy marcada por la cuestión espiritual y sobre todo el catolicismo que se va mezclando, ¿no?, dentro de nuestras tradiciones indígenas. Laura Díaz, importantísimo que nos menciones dónde se van a presentar, qué día se van a presentar y a partir de a qué hora. Ok, vamos a estar en el Teatro Metropolitan a las 8:30 de la noche, 13 de septiembre. ¿Y cuánto va a durar el espectáculo? El espectáculo tiene una duración de 95 minutos, con un pequeño intermedio, pero pues apenas van por las palomitas, pero regresan súper entusiasmados para ver la parte romántica del bolero, el danzón, que también la parte romántica nosotros como mexicanos somos muy de pasión. Entonces esta parte también que fue pues también fusión de diferentes culturas, como la presencia de Cuba en México, pero que nosotros tomamos ya el bolero como algo nuestro. Es la época de los años 40, donde el Salón México y la forma antigua de enamorarse. Pues Laura Díaz, te agradecemos en el alma. Muchísimas Les gracias. brindo un gran aplauso. Muchas gracias, un aplauso para todos. Merecidísimo por un Gracias. espectáculo de esta magnitud totalmente mexicano, y ojalá las autoridades culturales en verdad se fijen y apoyen más este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades una vez más. Y bien, mientras tanto regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Eduardo.